Carolina es una mujer de 27 años que está casada con Louis, quien es 4 años mayor que ella. Se conocieron hace solo un año, pero después de unos meses de citas, decidieron casarse. Los amigos de la pareja piensan que casarse en tan poco tiempo es algo arriesgado, pero Carolina y Louis están profundamente enamorados. Carolina es profesora de baile en un gimnasio, mientras que Louis es analista de sistemas en una gran empresa. Ambos provienen de mundos completamente diferentes, con gustos y estilos de vida muy distintos. Carolina es extrovertida, siempre llena de energía y le encanta socializar, mientras que Louis es más introvertido, prefiriendo quedarse en casa leyendo antes que participar en actividades sociales. Sin embargo, cuando están juntos, ambos han aprendido a aceptar y armonizar sus diferencias. A veces, Carolina renuncia a salir con amigos solo para pasar tiempo con su esposo, y de vez en cuando, Louis deja de lado sus libros favoritos para salir y explorar con su esposa. Una vez, durante una salida, Louis se encontró casualmente con Mario, el exnovio de Carolina. Cuando Louis conoció a su esposa, ella acababa de pasar por una ruptura con Mario. Se conocieron por primera vez en un bar. Louis estaba allí con compañeros de trabajo, mientras que Carolina estaba sentada sola en la barra. Al ver la tristeza en los ojos de la hermosa mujer, Louis sintió el impulso de alejarse del grupo y le ofreció una bebida para hacerla sentir mejor. Al principio, Carolina se negó, diciendo que no era una buena compañía, pero Louis persistió, explicando que solo quería una razón para escapar del bullicio. Cuando Louis compartió que no se sentía cómodo en medio de la multitud, Carolina lo encontró interesante y aceptó que se sentara a su lado. Pasaron la noche conversando, y su primer tema fue la ruptura de Carolina con Mario. El chico había terminado la relación porque iba a trabajar en el extranjero durante un año y creía que una relación seria lo privaría de experimentar cosas emocionantes en la vida. Carolina había amado a Mario desde su adolescencia y ahora no sabía cómo seguir adelante después de la separación. Louis escuchó pacientemente a Carolina hablar sobre otro hombre, y en su corazón pensó que Mario realmente no era inteligente al perder a una mujer tan maravillosa como Carolina. Al expresar eso, Louis logró hacerla sonreír y cambiaron de tema. Comenzaron a hablar sobre sus trabajos y pasatiempos, y se dieron cuenta de que, aunque tenían muy poco en común, esas diferencias hacían que la conversación fuera aún más interesante. Finalmente, ambos concluyeron que el destino los había llevado a ese bar. Si no se hubieran encontrado en la barra, probablemente nunca se habrían vuelto a ver, y eso les hizo creer que era una señal para seguir saliendo. Cuando el grupo de amigos de Louis se preparó para irse, no podían creer que el menos sociable del grupo pudiera conectarse con alguien en el bar. Para Louis, eso fue un alivio, ya que no tenía que fingir ser extrovertido con sus compañeros. No es que no le gustaran, sino que simplemente le costaba comunicarse con tantas personas al mismo tiempo. En sus encuentros posteriores, Louis y Carolina intentaron alternar actividades que ambos disfrutaran. Poco a poco, aprendieron un poco sobre el mundo del otro. Carolina llevó a Louis a ver espectáculos de danza y a bares con música bailable, mientras que Louis llevó a Carolina a ver películas de ciencia ficción y a bares con juegos de mesa. Para Louis, fue una experiencia completamente nueva estar en lugares llenos de gente con música animada y un ambiente festivo. Juntos crearon recuerdos inolvidables, demostrando que el amor puede superar cualquier diferencia. Louis se sintió un poco incómodo al principio, pero luego, la presencia de Carolina hizo que todo lo demás pareciera desaparecer. Carolina tardó un poco en comprender las películas que a Louis le gustaban, pero no podía negar que disfrutaba más de los juegos de mesa de lo que había imaginado. Con el paso de los meses, Carolina y Louis se dieron cuenta de que, sin importar cuán diferentes fueran, se necesitaban el uno al otro. Sentían nostalgia cuando tenían que estar separados por unos días. Había una conexión profunda entre ellos. Carolina se dio cuenta de que con Louis tenía algo que nunca había tenido con Mario, un verdadero compañero en todos los aspectos. Me siento como si realmente tuviera un amigo, le dijo Carolina a Louis una noche mientras estaban sentados juntos. Un amigo con quien puedo compartir todo. Solo después de unos meses de citas, Louis le propuso matrimonio a Carolina y ella aceptó. Anunciaron la noticia a sus amigos, junto con la fecha de la boda que ya había sido fijada. Tanto los amigos de Louis como los de Carolina advirtieron que solo se conocían desde hacía poco tiempo y que casarse tan rápido podría ser un error. Pero nos hemos encontrado, respondió Louis. El amor no tiene tiempo. A pesar de las preocupaciones que escucharon, la pareja decidió seguir adelante con la boda.
La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Se incorporaron algunos elementos de las películas favoritas de Louis, y bailaron juntos al ritmo de las canciones que Carolina amaba. Este es nuestro momento especial, dijo Carolina mientras bailaban. Quiero que sea perfecto. Organizaron la boda con la esperanza de que fuera un recuerdo memorable que reflejara las personalidades de ambos. Era una combinación de dos personas muy diferentes que se complementaban. 3 semanas después de casarse, y solo una semana después de regresar de su luna de miel, Mario anunció a sus amigos, entre ellos Carolina, que regresaría al país. Durante ese tiempo, Mario había decidido no comunicarse con el grupo de amigos porque no quería que la nostalgia por sus seres queridos interfiriera en su disfrute del viaje. Al enterarse por amigos en común de que Mario iba a volver, Carolina se sintió nerviosa. Louis, no sé qué decir sobre esto, le confesó a su esposo. Mario no tiene idea de que me he casado. Aún así, tenía que admitir que la noticia le causaba un poco de confusión. Sin embargo, lo importante era que Louis no debía darse cuenta de los sentimientos contradictorios que estaban surgiendo dentro de ella. Carolina habló naturalmente con su esposo sobre el regreso de Mario y sobre cómo sus amigos estaban organizando una fiesta de bienvenida para él. Louis también había recibido una invitación para la fiesta. ¿Quieres ir?, preguntó Louis. Si no te sientes cómoda, podemos no asistir. No estoy segura, respondió Carolina, sintiendo que la ansiedad aumentaba. Pero si tú no quieres, no iré. Sin embargo, para su sorpresa, Louis dijo que realmente quería acompañarla a la fiesta. Ya estamos casados, pero no deberías tener que renunciar a tus amigos solo por él, dijo Louis francamente. Mario sigue siendo un amigo para ti, y no quiero que lo evites solo por celos. Carolina se sintió muy agradecida por la comprensión y generosidad de su esposo. Gracias, Louis. Realmente aprecio esto, dijo, tomando su mano y sintiéndose mucho más aliviada. Louis mostró madurez y confianza, dos características que Mario nunca había tenido. 2 días después, ambos se prepararon para la fiesta de bienvenida para Mario. Los amigos habían decorado con cintas de bienvenida y colgado algunos globos cerca de la mesa donde se sentarían. Todos estaban presentes, excepto el homenajeado. Una de las quejas comunes de los amigos era que Mario a menudo menospreciaba a quienes lo rodeaban. Se sentía como el centro del universo y no le preocupaba llegar tarde o herir a las personas que quería. Finalmente, después de más de 1 hora de retraso, Mario apareció en el bar. Sonrió al ver las cintas y globos. Casi podía creer que no esperaba ni quería una bienvenida tan elaborada. Mario miró a su alrededor, su mirada pasó rápidamente sobre Carolina, como si no reconociera al extraño que estaba a su lado. Cuando llegó su turno, saludó a cada uno, y finalmente a Carolina, sonriendo como si nada hubiera sucedido en el pasado entre ellos. Hola, ¿cómo has estado?, dijo Mario, pero al darse cuenta de la presencia de Louis, se sintió un poco incómodo. Parece que he estado aquí tanto tiempo que ya no reconozco a mis amigos, comentó con una sonrisa forzada. Carolina, al notar la incomodidad de Louis, se apresuró a presentarles. Este es mi esposo, Louis. Mario abrió los ojos con una expresión de sorpresa humorística. Quizás pensó que Louis era solo un amigo, como mucho, un novio de Carolina, pero no su esposo. Mario siempre había sido hábil en la comunicación, pero al oír la palabra esposo, pareció tambalearse. Sus piernas parecieron flaquear al darse cuenta de la verdad, y preguntó, ¿estás segura de que escuché bien? Así es, Louis es mi esposo, confirmó Carolina, con un tono de orgullo en su voz. Mario, tratando de mantener un ambiente alegre, preguntó, ¿cómo es que en 1 año lograste encontrar a otra persona y casarte tan rápido? Todos rieron para aliviar la tensión. En esta ocasión, Louis, aunque algo nervioso, se pronunció, conocí a la mujer más hermosa y maravillosa en un bar en una calurosa noche de verano. Sentimos que era el destino. Para mí, el amor no depende del tiempo, sino de la actitud. Si nos amamos, ¿por qué esperar para casarnos? Mario miró a Louis con un mayor respeto, como si se hubiera convertido en un rival en una competencia que no sabía que existía. Quizás tengas razón, admitió Mario. Mario, un arquitecto en ascenso, comenzó a hablar sobre sus meses trabajando en el extranjero, los proyectos de diseño de casas modernas que había realizado y los premios internacionales que había ganado. Los amigos comentaron que si Mario no hubiera estado tan aislado durante su viaje, habrían sabido todo esto desde hace tiempo.
Mario respondió que le gustaba estar solo para concentrarse en su trabajo. Mirando a Carolina, agregó, solo que no esperaba que las personas que dejé atrás pudieran cambiar tanto mi vida en tan poco tiempo. Parecía que Mario no se daba cuenta de que él fue quien terminó la relación con Carolina, abriendo el camino para que otra persona entrara en su vida. Claramente, todos, especialmente Carolina y Louis, se dieron cuenta de que Mario aún amaba a Carolina. Sin embargo, Louis decidió no sentirse amenazado. Ese hombre arrogante no podía desaparecer de la vida de todos durante un año y luego regresar como si tuviera derecho a recuperar el amor de su exnovia. Pero eso era exactamente lo que Mario creía. Al día siguiente, envió flores a la casa de Carolina y Louis. Solo es un gesto cortés, ¿verdad, Louis?, dijo Carolina con una ligera sonrisa, pero notó la mirada de descontento de su esposo. ¿Gesto cortés? ¿O una forma de intentar recuperar sus sentimientos?, respondió Louis, con un tono un tanto sarcástico. No quería hacer un escándalo, pero en su interior no podía mantenerse tranquilo. Al notar la incomodidad de Louis, Carolina trató de calmarlo. Solo quiere enviar sus felicitaciones. No podemos rechazar lo bonito. Sin embargo, con el paso de los días, estos gestos continuaron y las flores se convirtieron en chocolates, ositos de peluche, ropa e incluso una joya. A medida que los regalos se volvían más costosos, Carolina comenzó a devolverlos. Mario, no puedo aceptar estos regalos, le dijo en una llamada, son demasiado caros. Mario, sin rendirse, cambió de estrategia y comenzó a visitar la casa en momentos en que sabía que Carolina estaba sola. ¿Ves, Louis? Viene solo cuando tú no estás, dijo Carolina, tratando de explicarlo. Temiendo que rechazarlo fuera descortés, dejó entrar a Mario, pero sabía que eso lastimaba a Louis. Solo no quiero hacerlo sentir incómodo, dijo Carolina, pero Louis solo sacudió la cabeza, en desacuerdo. La pareja, que nunca antes había discutido, comenzó a pelear sobre todo sin tiempo para descansar. No puedo seguir así, dijo Louis, con un tono algo angustiado. Necesitamos hablar claramente con Mario. Las cosas empeoraron cuando Mario le anunció a Carolina que se mudaría al mismo edificio en el que vivía con Louis. Esta es una buena oportunidad para nosotros, dijo Mario, con los ojos brillantes. No te molestaré. Si realmente piensas eso, estás equivocado, protestó Carolina, pero Mario solo sonrió. La razón que dio Mario fue que tenía un nuevo proyecto en la zona y le resultaría más conveniente no tener que mudarse muy lejos. La obra estaba a solo unos minutos del edificio de Carolina, y Louis también pensó que vivir cerca de amigos sería mejor. Podemos apoyarnos mutuamente, dijo Louis, aunque en su interior se sentía inseguro. Louis comenzó a dudar cada vez más de que su esposa no estuviera traicionándolo con su exnovio, y lo que más le dolía era ser reemplazado por alguien que había herido tanto a Carolina. ¿Estás segura? ¿Él te ha lastimado mucho?, preguntó Louis, con voz preocupada. Sin embargo, amando mucho a su esposa, decidió luchar por su amor. Eres todo para mí. No puedo dejar que esto suceda, dijo Louis, con una mirada decidida. Después de todo, ¿qué podría hacer este molesto vecino nuevo? Una tarde, cuando Carolina y Louis se preparaban para cenar y todo estaba relativamente tranquilo, el teléfono sonó de repente. La empresa para la que trabaja Mario ha llamado para informar que tuvo un accidente en el sitio de construcción, dijo Louis, con voz temblorosa. Un material de construcción le cayó en la pierna. El accidente había causado una lesión grave en su pierna derecha, y estaba en el hospital. Lo habían llamado a Carolina porque era el número que él había proporcionado para emergencias, considerándola su novia. Necesitan que lleves algunas cosas para él al hospital, junto con su documentación del seguro, dijo Louis con descontento. A Louis no le gustó en absoluto escuchar que Mario había dado la información de contacto de Carolina como si ella fuera su novia. Eso es inaceptable, dijo, sintiéndose enojado. Sin embargo, tuvo una amarga sorpresa. Carolina tenía una llave del apartamento de Mario. No puedo creer esto, dijo Louis, con una mirada incrédula. Ella se apresuró a ir a su casa, recoger lo necesario y le informó a su esposo que no sabía cuándo volvería. No puedo dejarlo solo en esta situación, dijo Carolina, pero Louis solo la miró en silencio, sintiendo un dolor indescriptible. Antes de irse, le dijo a su esposo que Mario probablemente había olvidado cambiar su estado de novia a amigo. Sin embargo, eso no tenía sentido, ya que Mario apenas había comenzado su trabajo. ¿Realmente crees que él podría olvidar eso?
preguntó Louis, incapaz de creer lo que oía. Louis se sintió impotente en ese breve momento al descubrir que su esposa no solo tenía una llave del apartamento de su exnovio, sino que estaba yendo a cuidarlo al hospital como si fuera su novia. Eso era demasiado incluso para alguien tan comprensivo como Louis. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó, con voz llena de dolor. Al día siguiente, cuando llegó a casa, se sorprendió aún más al ver a su esposa organizando algunas cosas. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella solo respondió que Mario se quedaría en su apartamento por unos meses. ¿Qué? ¿Mario se quedará aquí?, exclamó Louis, incapaz de contener sus emociones. Ese hombre había resultado gravemente herido, y como su apartamento estaba en la planta baja, era más accesible. Además, Mario no podía estar solo y necesitaría ayuda con todo. Louis estaba bastante enojado y se preguntaba si todo lo que su esposa decía incluía incluso cosas como bañarse, sin darse cuenta de la ironía en su tono. Carolina solo miró a su esposo y dijo que sí, Mario se había roto la pierna casi por completo, y lo mínimo que podían hacer como buenos amigos era darle la bienvenida. Louis entonces gritó a su esposa que nunca había sido amigo de Mario, y que Mario tampoco había sido amigo de Carolina, ya que la había dejado como a una tonta. Sin pensarlo dos veces, continuó, aunque sabía que eso lastimaba a su esposa, diciendo que Mario había disfrutado de la vida durante un año, tal vez con una mujer diferente cada semana, mientras ella solo estaba matando el tiempo con él. Carolina miró a su esposo con mucha tristeza y le dijo que nunca había pensado que su relación era una forma de matar el tiempo. Realmente amaba a Louis, y él lo sabía. Pero su actitud era innecesaria y muy cruel. Louis preguntó si sus acciones hacia él no eran crueles, pero al no recibir respuesta, ella se dio la vuelta y salió de la habitación. La tarde siguiente, Mario llegó al apartamento con un aspecto bastante saludable, a pesar de su pierna casi aplastada. Llevaba un yeso en la pierna derecha y se movía en una silla de ruedas. Tan pronto como llegó, se comportó como un huésped distinguido y comenzó a notar todo en el apartamento. Siempre que podía, daba sugerencias de mejora para el lugar frente a Louis, solo para incomodarlo. Mario también aprovechó para hablarle a Carolina, siempre en voz alta para que Louis escuchara, sobre las ideas que tenía para el apartamento que imaginaba compartir con ella cuando se casaran. En una de esas situaciones, Louis le dijo que habría sido mejor pensar en eso antes de salir a divertirse todo un año con diferentes mujeres en un país extranjero. Se formó un silencio incómodo en la habitación en ese momento. Mario, después de un tiempo, respondió que no esperaba ser reemplazado tan rápidamente por un técnico en computadoras. Louis se levantó de repente y dijo que eso estaba en la lista del sistema, pero no esperaba que una persona tan engreída como él entendiera la diferencia. Después de ese día, Carolina trató de evitar que Mario y Louis estuvieran en la misma habitación por mucho tiempo. Pasaba más tiempo con Mario porque él necesitaba ayuda con todo debido a su pierna enyesada. El matrimonio de Carolina y Louis estaba al borde del colapso y ambos lo sabían. Carolina se preguntaba cómo evitar que la situación empeorara, pero no tenía respuesta. Además, después de la discusión, Mario comenzó a dejar en claro sus intenciones. Le decía constantemente a Carolina que quería que volviera con él y que haría lo que fuera necesario para que ella dejara a Louis y estuviera a su lado. Louis casi se volvía loco al ver a otro hombre intentando robar a su esposa en su propia casa, y además lidiando con problemas de memoria casi todos los días. Un objeto en la habitación volvía a ser movido a otro lugar. Siempre se sentía confundido al buscar algo y no encontrarlo en ninguna parte. Después de un tiempo, encontraba ese objeto en el lugar donde ya había buscado antes. Louis empezó a pensar que estaba perdiendo la cabeza, como uno de sus tíos. Era un recuerdo muy doloroso. Fabricio era el tío favorito de Louis cuando era niño. Un día, Fabricio era un tío alegre, llevándolo a pasear, y al día siguiente, se convirtió en un hombre que no podía recordar ni su propio nombre. En ese momento, los médicos no podían diagnosticar lo que le había sucedido a Fabricio, pero la enfermedad hereditaria. Louis recordaba que antes de dejar de saber quién era, su tío solía decir que a menudo olvidaba dónde ponía sus pertenencias. Este recuerdo se hacía más vívido en la mente de Louis porque, una semana antes, había hablado por teléfono con un amigo sobre este tema. Louis le contó a su amigo la historia de la pérdida de su tío, ya que sentía que algo similar estaba ocurriendo en su matrimonio desde que Mario apareció. Parecía que ya no reconocía a Carolina, y ella tampoco a él. La armonía que alguna vez tuvieron se había visto gravemente perturbada y probablemente nunca volvería a ser la misma. Louis,
que temía terminar como su tío, comenzó a pensar que podría haber otra explicación para los objetos que desaparecían y reaparecían. Incluso llegó a pensar que si Mario no se hubiera roto la pierna y pudiera moverse, tal vez estaba jugando una broma. Pero, ¿cómo podría alguien en silla de ruedas cambiar la ubicación de los objetos, incluso llevar cosas de un piso a otro, cuando no podía subir las escaleras lo suficientemente rápido como para que nadie lo viera? Luis se vio obligado a admitir que al menos en este asunto, había exagerado. Cuando comenzó a sentirse mareado y con un dolor de cabeza intenso, se preocupó aún más. Esta era la segunda etapa de la enfermedad que había atormentado a su tío Fabricio. Siempre se quejaba de que su estómago no dejaba de retorcerse. Al informar de los síntomas a su médico de confianza y contarle sobre la historia médica de su tío, Luis escuchó que podría tener una enfermedad degenerativa que le quitaría la vida en unos meses. El médico explicó que en el momento en que Fabricio mostró síntomas, esta enfermedad no se había investigado mucho, pero ahora había más información al respecto, y muy probablemente Fabricio tenía este problema. Lo único extraño para el médico era que esta enfermedad normalmente afectaba a padres e hijos, no a tíos y sobrinos. El padre de Luis podría haber llevado un gen latente. Quizás Luis comenzó a encerrarse aún más al saber que podría tener una enfermedad grave, que no viviría mucho y que tendría que sufrir en los últimos meses de su vida. Fabricio solo vivió unos meses después de comenzar a perder la memoria. Ese tiempo fue un gran sufrimiento para su tío y los miembros de la familia. A pesar de estar muy molesto con el comportamiento de Carolina desde que Mario llegó a su casa, Luis no podía dejar de pensar en lo que le sucedería a su esposa cuando él ya no estuviera. Se encerró en su oficina al llegar a casa y volvió a llamar a su amigo para desahogarse. En un momento de la llamada, Luis imaginó que había escuchado un suspiro del otro lado de la línea, un suspiro que no era el suyo ni el de su amigo. Casi pensó que alguien estaba escuchando la conversación por teléfono, pero esa idea pronto se desvaneció. Carolina nunca haría algo así, y Mario no podría acceder al teléfono en el piso de arriba debido a las escaleras. Mario, pareciendo percibir que había algo mal con su rival, llamó a Luis para hablar. «Hola, Luis, ¿crees que puedes hacer feliz a Carolina para siempre?», preguntó Mario de manera directa, con los ojos llenos de desafío. Luis, sintiéndose débil por el diagnóstico de una posible enfermedad, no respondió. Mario continuó. El silencio es una respuesta poderosa. Si un hombre no puede brindar seguridad a su esposa, entonces no debería estar a su lado. Luis sintió ira al tener que escuchar eso en su propia casa. Cuando estaba a punto de responder de manera aguda, vio a Carolina entrar, y la razón le dijo que eso conduciría a una gran pelea con su esposa. Luis decidió salir de casa para no tener que pensar en lo que lo atormentaba. Se sentía como si no tuviera otra opción que soltar el gran amor que sentía. No puedo ser egoísta y mantener a Carolina a mi lado sabiendo que podría irme en cualquier momento, se dijo Luis. Recordó todos los momentos dolorosos al ver a su tío, Fabricio, ya no ser el mismo, convertirse en una sombra de lo que era. Aunque ese sufrimiento solo duró unos meses, fue muy difícil para Luis. ¿Cómo podría desear que Carolina pasara por algo similar? Luis amaba mucho a su esposa, y no podía obligarla a soportar una prueba así. Por eso, decidió hacerse la prueba que el doctor había solicitado para confirmar el diagnóstico, aunque en su corazón ya no tenía muchas esperanzas de un resultado positivo. Llamó a la clínica y programó la toma de muestras para el día siguiente. Luis pensó que, aunque ahora se pudiera identificar el nombre de la enfermedad que podría tener, y esa enfermedad había causado mucho sufrimiento a su tío, en la realidad nada cambiaría. Aún no había cura, y seguía siendo el final de la vida. Al día siguiente, muy ansioso, Luis llegó al laboratorio que el médico había indicado para hacerse la prueba. Los resultados tardarían una semana en llegar. El médico había enfatizado a Luis que podría haber otras razones para estos síntomas, siendo el estrés una de las causas más comunes. Luis intentó sonreír, pero sentía que había capitulado por completo ante esta dura y amarga realidad. ¿Cómo podía creer que no estaba enfermo, cuando había antecedentes familiares junto con tantos síntomas? Luis pidió un día libre en el trabajo para hacerse la prueba y no necesitaba regresar a la oficina ese día. Decidió comprar un regalo para Carolina y volver a casa antes de lo habitual para intentar tener un momento agradable con su esposa. Si los resultados del diagnóstico no eran buenos, planeaba dejarla, para que Mario pudiera perseguir libremente a Carolina. Pero si no, seguiría luchando por su gran amor.
Cuando llegó a casa 2 horas antes de su hora habitual, Luis escuchó las voces de Carolina y Mario en la sala de estar. Había un tono misterioso en su conversación, como si estuvieran discutiendo algo muy importante. Luis sintió como si estuviera espiando una conversación secreta, a pesar de que no había nadie más en la casa. Estaba decidido a escuchar, tratando de entender mejor lo que estaba sucediendo. Carolina le estaba diciendo a Mario que cuando él se fue hace más de un año, sintió que una parte importante de su vida le había sido arrebatada. He estado muy dolida, confesó. Perder al amor de mi vida ha sido una experiencia increíblemente difícil. Mario, con un tono sincero, tomó su mano y le dijo: lamento de verdad haberte hecho sufrir. No era mi intención herirte, pero como un joven, me resultó muy complicado mantener una relación seria mientras vivía en un lugar tan lejano. Carolina, un poco confundida, preguntó: ¿por qué no me propusiste ir contigo? Hemos estado juntos durante años, y podríamos habernos casado. Podríamos haber tenido una luna de miel en el extranjero. Mario suspiró con pesar: sé que te amo profundamente, pero en ese momento pensé que eras demasiado joven. Casarse es algo que uno debe considerar cuando ya no tiene esperanzas de llevar una vida emocionante. Carolina, sintiéndose frustrada, retiró su mano de la de Mario y dijo con firmeza: estás equivocado. El matrimonio no es una prisión, y los esposos no son carceleros. Aquellos que piensan así solo terminarán sintiéndose solos y vacíos. Mario rebatió: pero incluso si pienso así, sigo teniendo tu amor. Ella lo miró fijamente a los ojos y respondió: quiero estar a tu lado, pero no reconoces el amor que Luis tiene por mí, así como la seguridad y la felicidad que él me aporta. Frustrado, Mario replicó: si piensas eso, ¿por qué estoy aquí, en tu casa, incluso cuando tu esposo no se siente cómodo? Carolina contestó: estás aquí porque nadie más quiere ayudarte. Luis y yo hemos sido muy amables contigo, pero eso no significa que debas comportarte de esa manera. Mario preguntó: ¿sabes que Luis tiene una enfermedad degenerativa que podría acabar con su vida en unos meses? Carolina, enojada, respondió: ¿cómo puedes decir algo tan ingrato sobre la persona que te ha ayudado? En ese momento, Mario vio a Luis a través del espejo, y dijo: entra, Luis, y cuéntale a tu esposa la verdad, si es que tienes el valor para hacerlo. Luis se sintió confundido, con emociones encontradas, ya que acababa de hacerse una prueba que podría decidir su destino en los próximos meses. Pero también se sintió aliviado, porque al fin sabía que su esposa nunca había pensado en dejarlo. Luis sabía que la situación era tensa y que lo que había escuchado podría cambiar todo. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para entrar en la habitación y enfrentar la verdad, tanto sobre su propia salud como sobre la relación entre Carolina y Mario. La incertidumbre lo envolvía, pero al mismo tiempo, la determinación de luchar por su amor lo impulsaba a dar el siguiente paso. Carolina regresó y vio a su esposo entrar en la habitación con el rostro lleno de preocupación. Conociendo bien cómo expresaba Luis sus emociones, corrió hacia él de inmediato, sintiendo que algo de lo que Mario había dicho podría ser cierto. Lo abrazó con fuerza y, entre lágrimas, le preguntó si realmente estaba muriendo. Luis respondió que aún no lo sabía, que acababa de hacerse una prueba que le daría la respuesta. Tal vez estaba enfrentándose a la misma enfermedad que había hecho sufrir a su tío Fabricio. Durante su matrimonio, Luis le había contado a Carolina sobre su tío y la enfermedad que había acabado con su vida. Carolina lo miró a los ojos y le dijo que no importaba cuánto tiempo le quedara, lo vivirían juntos. Si él llegaba a olvidarla, ella estaría a su lado para recordárselo. Si se sentía mal, ella estaría allí para consolarlo. No importaba lo grandes que fueran los desafíos, Carolina prometió estar siempre con él. Desde su silla de ruedas, Mario gritó que esto sería solo temporal, ya que Luis estaba pasando por un momento difícil. Carolina respondió que era hora de que Mario se marchara, ya que había causado demasiados problemas en su matrimonio. Luis pidió un día libre en el trabajo para ayudar a Carolina a mover las cosas de Mario a su apartamento. Ella ya había hablado con algunos amigos de Mario, quienes aceptaron ayudarlo por un tiempo. Parecía que todo finalmente estaba solucionado, y la pareja podría disfrutar de un poco de paz juntos. El traslado estaba programado para la tarde, pero Carolina decidió empezar antes y fue al cuarto de Mario. Estaba a punto de tocar la puerta antes de entrar, pero la encontró abierta. Pensando que solo recogería una bolsa y saldría, decidió entrar. Sin embargo,
Se sintió extraña al ver la silla de ruedas junto a la ventana, vacía. Intrigada, buscó a Luis y le contó lo que había visto. Ambos regresaron al cuarto de Mario, pero él no estaba allí. Con cuidado de no hacer ruido, Luis y Carolina caminaron por el pasillo hasta que vieron a Mario en la oficina de Luis. Estaba de pie, revisando su escritorio. ¿Cómo podía estar de pie con una pierna supuestamente casi destrozada? ¿Y por qué estaba rebuscando entre las cosas de Luis? Al acercarse más, vieron que Mario sacaba un cuaderno del escritorio de Luis y lo escondía detrás de algunos libros. En ese momento, Luis finalmente entendió por qué sus objetos personales siempre estaban fuera de lugar. Incapaz de contener su enojo, Luis entró en la oficina para confrontar a Mario. Al ver a la pareja, Mario intentó fingir, pero ya era demasiado tarde. La farsa de su pierna lesionada había quedado al descubierto. Carolina le dijo a Mario que tenía una oportunidad para explicar lo inexplicable. Con lágrimas en los ojos, claramente tratando de dramatizar, Mario dijo que lo había hecho todo por amor a Carolina. Confesó que había pedido ayuda a algunos colegas para fingir un accidente. Su pierna nunca estuvo lesionada. Todo era parte de un plan para quedarse en la casa de la mujer que amaba. Luis le preguntó por qué estaba revisando y escondiendo sus cosas si todo era una farsa. Finalmente, Mario confesó su retorcido plan. Cada vez que Luis entraba a la oficina para usar el teléfono, Mario subía al piso superior para escuchar a escondidas. Eso ocurría cuando Carolina no estaba en casa, por lo que nunca lo habían descubierto. Mario pensó que podría escuchar a Luis hablando con otra mujer, pero en realidad, solo se trataba de llamadas con un amigo. Mario había mencionado antes la enfermedad de su tío, diciendo que no podía ser diagnosticada con pruebas. Decidió engañar a Luis escondiendo sus cosas para hacerle pensar que estaba perdiendo la memoria y enfrentándose a una enfermedad fatal. Increíblemente, el plan había funcionado. Luis realmente había empezado a creer que estaba muriendo, lo que lo habría llevado a alejarse de Carolina. En ese momento, Luis se dio cuenta de que no había preguntado cómo Mario supo sobre su enfermedad en primer lugar. El arquitecto sonrió y explicó que, como analista de sistemas, Luis había sido ingenuo al mantener una línea telefónica en su oficina. Carolina echó a Mario de la casa sin esperar la hora acordada, ya que, después de todo, su pierna no estaba rota. 2 días después, Luis y Carolina escucharon de amigos que, en realidad, Mario había hecho todo esto para estafar a la empresa donde trabajaba. Había mentido sobre trabajos realizados en el extranjero y premios recibidos. En realidad, había pasado un año de fiesta, y al quedarse sin opciones para mantenerse, hizo creer a todos que estaba trabajando. La empresa pertenecía a un amigo que exigió resultados sobre un proyecto entregado. Para evitar trabajar, Mario fingió un accidente para obtener una gran compensación. Lo impresionante era lo lejos que Mario podía llegar con su maldad. Incluso el amigo que conocía la historia dijo que Mario admitió que recuperar a Carolina no era parte del plan inicial. Sin embargo, al ser abandonado por otra persona en poco tiempo, perdió la razón y decidió destruir el matrimonio de Carolina. Y, después de no lograr que ella regresara con Luis, la habría dejado para que entendiera que nadie podía reemplazar a alguien tan maravilloso como él. Carolina se rió de esto, ya que nunca había pensado en dejar a su esposo, ni por Mario ni por nadie más. Aunque la tormenta había pasado, la pareja aún necesitaba averiguar si Luis realmente padecía alguna enfermedad. Los resultados de las pruebas llegaron, y Luis se preparó para abrir el sobre junto a su esposa. Al leer que no había señales de la enfermedad, ambos respiraron aliviados. Luis volvió al médico con los resultados y le contó sobre los trastornos que Mario había causado al esconder sus cosas. El médico explicó que, descartando los síntomas de pérdida de memoria, probablemente Luis solo estaba estresado. Los olvidos y el hecho de haber hablado sobre su tío pudieron haber desencadenado otros síntomas como una reacción psicológica. Afortunadamente, las pruebas confirmaron que no había problemas físicos. Con las semanas transcurridas sin la presencia pesada de Mario en la casa, Luis se dio cuenta de que solo se trataba de estrés. Él y Carolina volvieron a ser felices. Meses después, Carolina comenzó a sentir náuseas, pero esta vez era porque estaba esperando al primer hijo de la pareja. Suscríbete al canal El Mundo Mágico de Historias para disfrutar más relatos conmovedores. Tu apoyo es muy importante para nuestro trabajo. Estoy seguro de que las historias que aparecen en tu pantalla te emocionarán. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.